Necesitamos más psicología. Necesitamos una mayor comprensión de la naturaleza humana, porque como bien intuyó Carl Jung, el único peligro real que existe es el propio ser humano. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás no eres quien crees ser? Que los pensamientos que albergas, las decisiones que tomas, los deseos que parecen tuyos podrían no haberse originado en ti. ¿Y si te dijera que existe una fuerza oculta en tu interior silenciosa, profunda, a veces oscura, que ha estado guiando tu vida desde el primer día sin que siquiera te dieras cuenta? No, esto no es una teoría conspirativa. Esto es psicología profunda. Y si hay un nombre que necesitas conocer para entender lo que realmente sucede dentro de tu mente, ese nombre es Carl Gustav Jung. ¿Estás cansado de repetir los mismos errores? De sabotear tus relaciones, de sentir que algo te frena, te arrastra hacia abajo, incluso cuando todo parece ir bien? Quizás sea tu sombra, quizás sean los arquetipos, quizás sea el inconsciente colectivo, clamando atención. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Y por qué debería importarte? Porque ignorar estos aspectos de tu psique es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Saldrás herido. Repetirás patrones, sufrirás, y lo peor lo llamarás mala suerte o destino. Carl Jung no es solo un psicólogo, es un cartógrafo del alma humana. Trazó mapas de los rincones más ocultos de la mente, allí donde nadie más tuvo el coraje de aventurarse. Y lo que descubrió puede cambiar todo lo que crees saber sobre ti mismo. Este video no es una biografía, no es un resumen, es un espejo y te mostraré aquello a lo que has estado evitando mirar durante años. Pero ten cuidado. Una vez que comprendas las ideas de Jung, no hay vuelta atrás. Empezarás a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Reconocerás los monstruos que habitan en tu interior y quizás por primera vez entenderás que el mayor enemigo de tu vida no está ahí fuera. Está dentro. La buena noticia. Este enemigo puede convertirse en tu mayor aliado, pero solo si tienes el coraje. Así que respira hondo, despeja tu mente y prepárate. Porque esta es, sin exagerar, la única explicación sobre Jung que realmente necesitas escuchar. Y después de ella, nunca volverás a mirarte de la misma manera. Carl Jung no fue un psicólogo ordinario. No solo le interesaba curar síntomas, o ajustar a las personas a una sociedad enferma. Quería ir más profundo, mucho más profundo. Quería comprender el alma humana. Jung miró al abismo de la psique y tuvo el coraje de sumergirse en él. Y lo que encontró allí cambió la historia de la psicología para siempre. Nacido en Suiza en 1875, Jung creció rodeado de simbolismo religioso, rituales, y una atmósfera cargada de silencio y misterio. Desde temprana edad intuyó que había algo más en la experiencia humana, algo que no podía explicarse meramente con palabras o lógica. No es de extrañar que se convirtiera en el discípulo más brillante de Sigmund Freud, pero también sería quien se atreviera a cuestionarlo. Freud creía que todo en la mente humana giraba en torno al deseo sexual reprimido. Jung vio algo más. Vio profundidades, arquetipos, símbolos, mitos, fuerzas colectivas. Mientras Freud miraba al pasado inmediato, Jung veía miles de años atrás, tocando las raíces ancestrales de nuestra existencia. Y por ello, la ruptura entre ambos fue inevitable. Jung no quería solo tratar enfermedades mentales, quería restaurar la conexión perdida del ser humano con su esencia. Creía que la psique era un sistema vivo dinámico, lleno de tensiones opuestas. Luz y sombra, razón y emoción, masculino y femenino, y que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino una llamada a la transformación. Creó una nueva forma de ver al ser humano, la psicología analítica. Un camino que no busca borrar lo que está mal en ti, sino comprender, integrar, hacer consciente aquello que ha sido rechazado, ocultado, negado. Porque para Jung, el verdadero enemigo no era el sufrimiento, sino la inconsciencia. Pero ¿por qué todo esto sigue importando? Porque la sociedad actual sigue enferma. Seguimos atrapados en patrones destructivos. Seguimos ignorando nuestras emociones, anestesiando nuestro vacío,
huyendo del dolor. Y Jung no solo predijo esto. Ofreció un camino, un mapa hacia nuestro interior, una oportunidad para entender por qué nos sentimos tan desconectados y qué necesitamos hacer para reconectar. No te ofrece respuestas fáciles, ni promesas vacías, pero te ofrece algo que nadie más ofrece, la verdad sobre ti mismo. Y una de las verdades más inquietantes que Jung reveló al mundo es que existe una capa de la mente humana que no es individual sino compartida por toda la humanidad. Un océano profundo de símbolos, imágenes y fuerzas que moldean nuestras vidas aunque nunca seamos conscientes de ello. En la siguiente parte nos sumergiremos en este lugar misterioso que Jung llamó el inconsciente colectivo, y te darás cuenta de que hay muchas más otras personas viviendo dentro de ti de las que imaginas. La mayoría de las personas piensan que sus pensamientos, sentimientos y miedos son exclusivamente suyos, que todo lo que sucede dentro de la mente es resultado de la experiencia personal. La infancia, la cultura, los recuerdos individuales, pero Carl Jung desafió radicalmente esta idea. Reveló que existe una capa más profunda de la psique, más antigua y poderosa, que no te pertenece pero aún así te gobierna. La llamó el inconsciente colectivo. Imagina tu mente como una pequeña isla. Todo lo que has vivido, tus recuerdos, tus traumas, tus historias, está allí. Pero debajo de esta isla, existe un océano invisible oscuro, compartido por todos los seres humanos. Un mar donde nadan símbolos, imágenes y patrones que se han formado a lo largo de miles de años. Son mitos ancestrales, arquetipos primordiales, fuerzas que existían mucho antes de que nacieras y que aún viven dentro de ti moldeando tu forma de pensar, amar y sufrir. El inconsciente colectivo no es una bella metáfora. Es una realidad psíquica que se manifiesta en los sueños, las fantasías, las religiones, las películas que nos conmueven, las historias que atraviesan siglos. Por eso civilizaciones distintas en épocas diferentes crearon mitos similares con héroes sabios, monstruos, viajes y redenciones. Estas historias no son meras invenciones culturales. Son reflejos de la estructura misma del alma humana. Jung creía que detrás de cada comportamiento humano existe un patrón arquetípico. Cuando sientes miedo al abandono, estás tocando un arquetipo ancestral. Cuando sientes una profunda necesidad de pertenecer, de encontrar sentido, de superarte, estás siendo guiado por fuerzas que han estado presentes desde los albores de la humanidad. Y es exactamente por eso que ignorar el inconsciente colectivo es como ignorar la gravedad. Puedes pretender que no existe, pero seguirá atrayéndote. Se manifestará en tus relaciones, en tus elecciones, en tus repeticiones, hasta que te des cuenta de que no solo estás luchando contra tus propios fantasmas, sino contra los fantasmas de toda la humanidad. Pero ¿qué habita exactamente dentro de este inconsciente colectivo? ¿Quiénes son estas fuerzas invisibles que moldean tu comportamiento sin que te des cuenta? Jung les dio un nombre. Los llamó arquetipos, formas universales presentes en todos nosotros, que actúan como patrones de comportamiento, emoción y pensamiento. Y entre todos los arquetipos hay uno que es el más ignorado, el más temido y el más peligroso. Vive dentro de ti, y mientras no lo mires seguirá controlando tu vida. En la siguiente parte hablaremos de la sombra, el lado oscuro de tu personalidad que intentas ocultar pero que te observa todo el tiempo. Si este contenido está resonando contigo, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal Conexión Psicológica. Gracias por tu apoyo. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que luego te arrepentiste profundamente y ni siquiera pudiste explicar por qué? ¿Alguna vez explotaste de ira contra alguien y luego dijiste, ni siquiera sé qué me pasó? ¿Alguna vez sentiste envidia, celos, ira, orgullo, pero elegiste ignorar o justificar esas emociones en lugar de enfrentarlas? Entonces, ya conociste a tu sombra, solo que no tuviste el coraje de mirarla. Carl Jung creía que todo ser humano carga en su interior un lado oscuro, una parte rechazada, reprimida, negada, compuesta por todo aquello que no quieres admitir que existe en ti.
tus impulsos más vergonzosos, tus deseos inaceptables, tus debilidades, tu arrogancia, tu crueldad, tu necesidad, tu vanidad, tu furia. Todo esto vive dentro de ti. Y cuanto más intentas reprimirla, más fuerte se vuelve esa fuerza. La sombra es todo lo que intentaste ocultar para ser aceptado. Es lo que tuviste que sofocar para encajar. Es el niño que fue podado, el adolescente que tuvo que callar, el adulto que aprendió a sonreír mientras se desmoronaba por dentro. Y aquí está la verdad brutal. Todo lo que no enfrentas en tu sombra comienza a controlar tu vida bajo la superficie. La sombra no desaparece, se disfraza, se manifiesta en los juicios que haces de los demás, en la ira que explota sin motivo aparente, en la vergüenza que paraliza, en la voz interna que te dice que no eres lo suficientemente bueno, en el sabotaje que te impide avanzar siempre en el momento más importante. Y cuanto más crees que eres una buena persona, más peligrosa se vuelve tu sombra. Porque no reconoces la ira, el egoísmo, la envidia como partes de ti, así que las proyectas en el mundo. Empiezas a ver el mal siempre en los demás y nunca en ti mismo. Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, mientras sigas pretendiendo que la sombra no existe, seguirás siendo dominado por ella. Repetirás los mismos patrones, elegirás personas que te hieren, sabotearás tus oportunidades, huirás del amor del éxito de la libertad, porque en el fondo crees que no lo mereces. Pero hay un camino, hay una forma de confrontar esta oscuridad, no para destruirla sino para integrarla. Porque la sombra no es solo destrucción, también alberga poder. Contiene la energía cruda que si es bien canalizada puede transformarte por completo. Pero para eso necesitas estar dispuesto a entrar en territorio peligroso, a enfrentar partes de ti que han sido desterradas, olvidadas, sofocadas. Es en esta confrontación donde comienza el verdadero proceso de autoconocimiento. Y Jung le dio un nombre a este proceso. Lo llamó individuación. Un camino difícil, largo pero absolutamente necesario para quienes quieren ser verdaderamente libres. En la siguiente parte, entenderemos cómo funciona este proceso y por qué es la única vía real para volverse íntegro. Porque mientras sigas viviendo en fragmentos, seguirás viviendo en conflicto. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando encajar, agradando a sus padres, cumpliendo expectativas sociales, ajustándose a los estándares impuestos por la cultura. Se moldean, se desfiguran, se anestesian todo, para evitar confrontar quiénes son realmente. Pero en el fondo hay un vacío. Un malestar, una sensación de que algo esencial falta. Carl Jung sabía exactamente qué era eso. Lo llamó la ausencia de individuación. La individuación no es autoayuda barata. No se trata de vivir tu mejor versión o manifestar abundancia. Es el proceso brutal, intenso y profundo de convertirse en un ser humano completo. Es la confrontación con la propia sombra, la integración de los opuestos internos, la reconexión con el alma. Es dejar de ser solo una máscara, lo que Jung llamó la persona, y comenzar a descubrir el verdadero self que vive detrás. Individuarse es morir a lo que creía ser para renacer como algo más auténtico. Es el colapso del ego, la ruptura de las ilusiones. Es enfrentar las partes de ti que has negado durante décadas. Es descubrir que no eres ni tan bueno como te gustaría, ni tan malo como temes. Es aceptar que eres luz y oscuridad, fortaleza y fragilidad, coraje y cobardía. Todo al mismo tiempo. Y aquí la parte que nadie te cuenta: este proceso duele y mucho, porque requiere que sueltes las mentiras que construiste para sobrevivir. Exige que dejes de culpar a los demás y comiences a responsabilizarte por tu propia vida. Requiere que dejes de vivir para ser aceptado y comiences a vivir para ser íntegro. La individuación no sucede de golpe. Se revela en las crisis, las pérdidas, las rupturas. Cada vez que algo en ti muere, una creencia, una relación, una identidad, algo nuevo nace en su lugar.
Pero esto solo ocurre cuando estás dispuesto a enfrentar la incomodidad. La duda, el caos. Jung decía que el encuentro con el sí mismo es por naturaleza una derrota para el ego, y tenía razón. La mayoría prefiere no seguir este camino. Prefieren la comodidad de la ignorancia. Pero aquellos que tienen el coraje de enfrentar la oscuridad descubren algo invaluable, la libertad. Porque al integrar tus partes rechazadas, al confrontar tu sombra, al escuchar a tu alma, te conviertes en quien siempre has sido pero nunca tuviste el coraje de ser. Y el alma habla todo el tiempo, solo que no usa palabras. Usa símbolos, imágenes, historias. Habla a través de tus sueños. Y si sabes escuchar, puedes descubrir secretos a los que la razón jamás podría acceder. En la siguiente parte, entraremos en este territorio misterioso. Exploraremos lo que Jung llamó el lenguaje simbólico de la psique. Y entenderás por qué tus sueños pueden ser la clave de tu transformación. Mientras el mundo moderno se burla de los sueños tratándolos como sinsentidos o ruido aleatorio de la mente, Carl Jung fue en dirección opuesta. Para él, los sueños son la voz de la psique. No son ruido, son mensajes. Codificados, misteriosos, simbólicos, pero nunca inútiles. Cada noche cuando duermes algo dentro de ti, despierta y comienza a hablar. Pero el problema es que no has aprendido a escuchar. Jung veía los sueños como intentos del inconsciente por restaurar el equilibrio psíquico. Cuando la conciencia se aleja demasiado de la esencia, el inconsciente envía imágenes, escenas, arquetipos, símbolos. Todo lo necesario para devolverte al centro. Los sueños, por lo tanto, no son solo registros de experiencias diarias, son guías, orientaciones, invitaciones, advertencias, a veces incluso alertas. Piensa en esto. ¿Por qué sueñas que caes cuando estás perdiendo el control en la vida real? ¿Por qué sueñas que se te caen los dientes cuando te sientes debilitado? ¿Por qué el mismo símbolo aparece repetidamente, incluso en sueños diferentes? Esto no es coincidencia, es el alma intentando comunicarse. Pero el alma no habla en lenguaje racional, habla en símbolos. Y aquí entra una de las mayores contribuciones de Jung, el estudio del simbolismo arquetípico, leones, serpientes. Casas, bosques, espejos, puertas, túneles, madres, sombras. Estos elementos no aparecen en tus sueños por azar. Representan partes de tu psique. Son trozos de tu alma intentando emerger, y cada símbolo tiene una energía, una función. Una casa, por ejemplo, puede representar tu yo interno. Una serpiente puede indicar transformación. Una escalera puede señalar un ascenso espiritual o un descenso inconsciente, dependiendo de la dirección. Un espejo puede ser el reflejo de la sombra que no quieres ver. Comprender este lenguaje es como aprender un idioma antiguo. El idioma de tu alma. Jung creía que cuanto más ignoramos los símbolos de los sueños, más nos alejamos de nosotros mismos. Y cuando nos alejamos del centro del alma nos perdemos, entramos en crisis, nos volvemos ansiosos, deprimidos, desorientados. Perdemos el sentido de dirección, porque perdemos la conexión con la brújula interna. Los sueños son esa brújula. Ese ignorarlos es como taparse los ojos mientras se camina por un laberinto. ¿Quieres saber quién eres realmente? ¿Quieres entender por qué atraes ciertos patrones? ¿Por qué te sientes estancado? ¿Por qué cargas con ciertos miedos? Mira tus sueños, anótalos, reflexiona sobre. Enfrenta tus símbolos. Contienen respuestas que tu mente consciente no puede formular. Pero los sueños no son los únicos que hablan en símbolos. Hay una fuerza mucho más profunda, antigua e influyente que también se manifiesta a través de ellos, los arquetipos. Son los personajes invisibles que viven dentro de ti. Los verdaderos directores del teatro de tu vida. En la siguiente parte, revelaremos quiénes son estos arquetipos y cómo moldean tus emociones, decisiones y relaciones, incluso cuando crees que tienes el control. ¿Alguna vez te has sorprendido actuando de forma extraña como si no fueras tú mismo? ¿Has sentido que repetías patrones cuyo origen ni siquiera conoces? ¿O que siempre atraes al mismo tipo de persona, al mismo tipo de dolor,
al mismo tipo de historia. Carl Jung sabía exactamente por qué sucede esto, porque dentro de ti viven fuerzas invisibles, verdaderos personajes psíquicos, que no solo influyen en tus decisiones, escenifican tu vida. Estas fuerzas se llaman arquetipos. Los arquetipos son estructuras universales de la psique. No son ideas que aprendiste. Son patrones ancestrales que nacieron contigo. Son tan antiguos como la humanidad misma. Residen en el inconsciente colectivo. Son como modelos internos que moldean tus comportamientos, tus emociones, tus narrativas personales. Y la parte más inquietante, puedes pasar toda tu vida siendo guiado por un arquetipo sin darte cuenta jamás. Jung identificó varios de estos arquetipos. El héroe, por ejemplo, representa la fuerza que busca superarse, que enfrenta desafíos e intenta lograr algo grandioso. El sabio es aquel que busca conocimiento, verdad, discernimiento. La sombra, como ya hemos visto, representa todo lo que ha sido reprimido y negado. El ánima y el animus representan lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer, energías que necesitan ser integradas para que nos volvamos completos. Estos arquetipos no son solo ideas, tienen energía. Cuando un arquetipo domina la psique, te posee literalmente, toma el volante de tu conciencia y conduce tu vida sin pedir permiso. Por eso a veces actúas como otra persona. Por eso ciertas relaciones te arrastran a dinámicas que parecen sacadas de un guión prescrito. Estás viviendo bajo el mando de un arquetipo activado. Las personas que salvan a todos a su alrededor, incluso mientras se destruyen por dentro, a menudo están siendo dominadas por el arquetipo del héroe. Aquellos que buscan aprobación constante temiendo el rechazo, pueden estar atrapados en el arquetipo del niño herido. Alguien que parece siempre atraído por el caos y la destrucción, probablemente vive bajo el dominio de la sombra no integrada. Y aquí el punto, estos arquetipos no son enemigos, pero cuando son inconscientes, te esclavizan. Cuando son reconocidos e integrados, te empoderan. Son llaves portales. Cuando empiezas a reconocer quién está hablando dentro de ti, comienzas a tomar el control de tu propia narrativa. Pero para eso necesitas ser consciente. Necesitas aprender a identificar estas voces internas, estos patrones simbólicos, estas fuerzas míticas que se esconden en tus relaciones, en tus reacciones, en tus deseos. Porque solo entonces dejas de ser un personaje y te conviertes en el autor de tu propia historia. Y es precisamente aquí donde las ideas de Jung se vuelven aún más urgentes, porque hoy más que nunca estamos siendo bombardeados por estímulos, distracciones y presiones que nos alejan de nuestra esencia. Vivimos en un mundo que nos empuja hacia afuera y nos desconecta por completo de lo que existe dentro. La consecuencia, un vacío, un colapso de sentido, una crisis espiritual enmascarada como estrés, depresión y ansiedad. En la siguiente parte, entenderemos por qué las ideas de Jung son más relevantes hoy que nunca y cómo pueden ofrecer respuestas al caos psicológico de la vida moderna. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Vivimos en la era de la información y sin embargo nunca hemos estado tan desorientados. Tenemos acceso a todo el tiempo. Y aún así vagamos perdidos, fragmentados, exhaustos. La modernidad nos prometió libertad, pero nos entregó ansiedad. Nos prometió conexión, pero nos ahogó en comparaciones vacías. Y en medio de este ruido constante, una pregunta silenciada grita dentro de millones de personas. ¿Quién soy realmente? Es precisamente en este punto donde la obra de Carl Jung se vuelve más relevante y más necesaria que nunca. Jung no ofreció fórmulas prefabricadas, no vendió felicidad en píldoras, ni prometió éxito con pensamiento positivo. Lo que ofreció fue algo infinitamente más poderoso. Un camino de regreso al alma, una ruta de reintegración con todo aquello que ha sido olvidado, sofocado,
distorsionado por una sociedad obsesionada con la productividad, la apariencia y el rendimiento. Él previó el colapso de la identidad. Vio cómo el ser humano moderno sería consumido por la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados, admirados, promovidos. Sabía que al ignorar la sombra, nos volvemos esclavos de las fuerzas que pretendemos no tener, que al rechazar nuestros sueños cortamos el puente hacia el inconsciente, que al reírnos de los símbolos y arquetipos perdemos el mapa de nuestro propio ser. Jung escribió sobre esto hace décadas, pero hoy es como si estuviera describiendo exactamente lo que sucede. Personas que se sienten vacías, incluso rodeadas de logros. Relaciones cada vez más superficiales, frágiles, desechables. Crisis existenciales en jóvenes. De 20 años, explosiones de ansiedad, depresión y trastornos que la medicina intenta contener pero no comprende. El mundo moderno nos vendió la ilusión de que podemos vivir solo en la superficie, pero el alma no acepta ser ignorada por mucho tiempo. Y cuando grita no pide likes, pide sentido, profundidad. Integración. Jung no fue un terapeuta para tiempos de paz. Fue un guía para tiempos de colapso. Tiempos como los actuales. Porque cuando todo lo exterior pierde su sentido, el estatus, el éxito, el control, es necesario volverse hacia adentro. Y esta inmersión interna es aterradora, porque dentro no solo encontrarás luz, encontrarás monstruos, traumas, máscaras, verdades dolorosas, pero también encontrarás algo que nadie te puede dar, tu verdadero ser. No sanarás tu vida con frases hechas, ni con atajos, pero si tienes el coraje de enfrentarte a ti mismo, de despojarte de las ilusiones, de sumergirte en este proceso que Jung llamó transformación interior, entonces sí hay esperanza. Y este video está aquí para eso, para recordarte que hay un camino, que tu dolor tiene sentido, que no estás roto, solo estás fragmentado y puedes reconstruirte. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo empezar este viaje de regreso a ti mismo? ¿Cómo pasar de la teoría a la transformación real? En la siguiente y última parte, cerraremos esta inmersión con una verdad cruda y necesaria, y te mostraremos por qué este video podría ser el punto de inflexión que tu alma ha estado esperando. Pasaste toda tu vida intentando encajar, protegerte, pertenecer. Fingiste ser fuerte cuando estabas en pedazos. Sonreíste cuando todo dentro de ti gritaba por ayuda. Y en algún momento del camino, olvidaste quién eras. Olvidaste tu esencia, tu misterio, tu caos creativo, tu alma. Pero ahora algo en ti ha comenzado a despertar, y no es casualidad que estés aquí. Jung creía que nada sucede por azar, que incluso los encuentros más accidentales son manifestaciones del inconsciente intentando mostrarte algo. Y quizás este video ha sido exactamente eso. Una llamada. Una llamada a dejar de huir. Una llamada a dejar de mentirte. Una llamada a abandonar la superficie y sumergirte en las profundidades de tu psique. Lo que Jung nos enseña no es fácil de escuchar porque requiere coraje, requiere dolor, requiere responsabilidad, pero también es liberador porque en el momento en que entiendes que no estás roto, solo inconsciente, recuperas poder. El poder de transformar, de integrar, de sanar. No necesitas entenderlo todo ahora mismo. No necesitas descifrar todos tus sueños, ni identificar todos tus arquetipos. Pero necesitas dar el primer paso, el de la honestidad, el de decir, basta. Basta de vivir en piloto automático. Basta de negar tu dolor. Basta de ser prisionero de una versión superficial de ti mismo. A partir de ahora todo cambia porque ahora sabes. Y lo que ha sido visto ya no puede ser invisible. Y quiero hacerte una invitación. Si este video tocó alguna parte de ti que estaba dormida, comenta aquí abajo en Conexión Psicológica. Dime, ¿cuál de estas ideas te confrontó más? ¿Qué verdad te golpeó fuerte? ¿Qué parte de tu sombra sabes que necesitas mirar, pero aún estás evitando? Porque solo poner esto en palabras, ya estás trayendo luz al inconsciente
Y este es el inicio de la liberación. Si encontraste este video poderoso, el próximo es igual de importante. Quizás incluso más, porque el viaje hacia adentro no termina aquí. Y el alma cuando despierta quiere más. Así que haz clic en el siguiente video. Continúa esta inmersión, porque estás solo al comienzo de lo que podría ser la mayor transformación de tu vida. Nos vemos allí.